Saludo y reconozco la participación de los delegados efectivos y de los invitados especiales a este Congreso. A todos ellos, gracias por su presencia a través de esta plataforma virtual. Me sumo a ellos para reconocer la presencia de nuestro notable ponente, el actuario Manuel Herrera Álvarez. La integración de esta mesa denominada Panorama Político Electoral está constituida de la siguiente manera. Me honro en presidirla un servidor, ingeniero Javier Elías Pérez Galindo, secretario de Organización de la Confederación Nacional Agronómica. Me acompañan a distancia como vicepresidentes el ingeniero Artemio González Berlanga, vicepresidente de la Confederación Nacional Agronómica, y Juan Manuel Magaña Benítez, presidente de la Federación Agronómica de Campeche. Me acompañan también como secretarios el licenciado Abusaid Lozano, presidente de la Federación Agronómica del Estado de México, el ingeniero Julio Marván Pineda, presidente de la Federación Agronómica del Estado de Morelos. Como secretario técnico, aquí presente, el ingeniero Javier P. Arnaiz, presidente de la Federación Agronómica en esta Ciudad de México. Como relatores, el ingeniero Carlos Carrillo González, presidente de la Federación Agronómica del Estado de Michoacán. Así también la ingeniera Bárbara Román Esparza, presidenta de la Federación Agronómica en Zacatecas. Y como coordinador operativo, el ingeniero Roberto Canales Ruiz, delegado de la Federación Agronómica de Coahuila. Este tema reviste una trascendencia muy relevante y muy importante para el gremio agronómico. El panorama político electoral, tantos políticos como partidos y alianzas, pretenden revertir la ecuación política y otros tantos pretenden mantenerla. Yo le voy a solicitar a nuestro presidente de la Federación Agronómica de la Ciudad de México nos dé cuenta del currículum de nuestro ponente invitado el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Para mí, personalmente, es un placer que Juan Manuel Herrero nos acompañe en esta mesa y en lo que es las instalaciones de la Casa del Agrónomo para cumplir con uno de los objetivos que tiene este Congreso Nacional Agronómico, el número 42. Yo tengo el gusto de conocer a Juan Manuel desde hace muchos años y me voy a permitir leer algunos párrafos de su vida que hacen semblanza de quién es Juan Manuel Herrero. Él es actuario, egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias. Posteriormente realizó estudios de maestría y es candidato a doctor en demografía en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Ha sido profesor investigador del Colegio de México, así como profesor de tiempo completo en la UNAM. Comenzó su carrera en el INEGI desde analista. Con el tiempo llega a ser el director regional del Centro Norte en San Luis Potosí, para posteriormente ser el coordinador nacional del Censo de Población en 1990. El actuario Herrero fue el responsable de la elaboración del padrón electoral en 1991 y coordinó toda la elaboración del programa de la credencial para votar con fotografía en 1994. Fue director ejecutivo del Registro Federal de Electores del IFE y responsable de la distritación en 1996. Aquí yo quiero hacer una paréntesis porque es un dato que poco se ha mencionado, pero Manolo, tú recordarás que te aventaste el paquete de en 6 meses credencializar 45 millones de ciudadanos. Y eso es digno de mencionarlo. También fue director general del Registro Nacional de Población e Identificación Personal
en la Secretaría de Gobernación, habiendo diseñado y puesto en marcha lo que conocemos como CURP. Para el año 2000, el actuario Herrero es nombrado como Administrador General de Recaudación en el SAT, puesto en el que se desempeña hasta el año de 2003, para después elaborar como Coordinador General del Programa de Transformación del SAT. Presidente de Suazor Consultores S.A. de CB, empresa dedicada a la generación y análisis de información, estudios electorales y de mercado desde 1996. Expresidente del Colegio Nacional de Actuarios y ex vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, también miembro de AMAI y SEDE. Como también parte del conocimiento que tengo de la persona de Juan Manuel Herrero es que tiene su vena futbolera y él obviamente no podía yo dejar de mencionarlo porque ha sido jugador en varios clubes hace ya muchos años, pero sin muchos kilos. Fue jugador del América del 70 al 74, del Potosino del 74 al 75, del Veracruz del 75 al 77, pero creo que últimamente todavía sigues como parte de ser miembro de la Comisión de Apelaciones de la FEMEXMUT, del 2011 al 2012, presidente deportivo del Club Chivas de Guadalajara del 2013 al 2014 y miembro de la Comisión Disciplinaria de FEMEXFUT del 2015 al 2018. Esta es, de manera muy resumida, quién es Juan Manuel Herrero y le damos la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí, Juan Manuel. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, ingeniero Alfredo López Valdovinos. Es un honor, un gusto estar con ustedes. Le comentaba yo al ingeniero que en toda familia tenemos siempre alguien que ha sido el ícono, el ejemplo a seguir, y en el caso de mi familia, y hablo de mi familia extendida, no nada más mis padres, mis hermanos, sino mis tíos, mis primos y demás, el ícono de la familia fue un ingeniero agrónomo, mi abuelo. Entonces, me siento solidario aquí, bien acompañado y con el gusto de poder platicar con ustedes. Yo les traigo una presentación, la voy a ir comentando. Es una presentación balanceada que permite expresarse, explayarse un poco de cómo vemos las cosas al día de hoy para un proceso electoral tan importante como el del año próximo, el proceso electoral más grande que haya tenido México en su historia. Si pasamos la siguiente lámina. Esta es como la entrada, o sea, la entrada que es bien importante que todos estemos atentos. Siempre toma partido. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio fortalece al verdugo, nunca al atormentado. Esto lo dijo Elie Wiesel. Si hubiera sido un mexicano, sería: no te rajes, no le saques, luego no te quejes. Sí, y ese es el mensaje. Elie Wiesel fue un escritor rumano, nacionalizado, después americano, Premio Nobel de la Paz de 1986, que sufrió todos los embates del Holocausto judío de religión y que escribió libros muy poderosos, el más conocido, La Noche, en donde habla de lo que pasó en los campos de concentración nazis. La frase la pongo al principio para que quede claro que lo que suceda en el terreno electoral le impide a todo aquel que no participe el quejarse. Hay que participar. Adelante. Para poder entender la situación actual y lo que se nos puede presentar el año próximo, hay que irse un poquito para atrás. Y yo tomo algunos elementos que creo son importantes.
Ya en el 2017, ¿sí?, en la elección del Estado de México, que gana la gubernatura el PRI con un margen muy corto, sin embargo, pasa de tener 83 presidencias municipales a tener simplemente 21. Entonces, ya el 2018 para nada iba a ser una sorpresa. El Estado de México, que era un enclave para un partido como el PRI, dejó de serlo, ¿sí? Entonces todo avisoraba que al año siguiente las cosas también podrían cambiar. ¿Qué sucedió entre el 17 y el 18 en las encuestas electorales? Pues sin lugar a dudas, en todas tenían un ganador, y ese ganador era Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ¿y por qué un cambio tan radical? Vamos a ver al ratito alguna cifra también muy contundente. Bueno, pues porque se manejó desde un año o 2 años antes el famoso problema de la Casa Blanca. El problema de la Casa Blanca le creó una animadversión muy fuerte al presidente de la República y desde luego le trajo un beneficio muy fuerte a quien llevaba 12 años buscando la presidencia. Según su servidor, la base territorial de ese partido, del partido en el gobierno, no estaba muy de acuerdo con el candidato, siendo una persona técnicamente muy capaz, siendo una persona honesta, no era una persona identificada con el partido, ¿sí? Y luego además, por alguna razón que todavía no conocemos, hubo un ataque frontal del gobierno contra el candidato del PAN. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Un candidato que tenía los argumentos de su lado y 2 partidos que se dedicaron a pelearse entre ellos. Parecía que estaban en búsqueda de la medalla de plata y en los procesos electorales no hay medalla de plata. Adelante. Vean nada más lo que pasó con el PRI a nivel federal en el tema de las diputaciones entre 2015 y 2018. El PRD pierde el 85% de los diputados que tenía. El PRI pierde el 76% y Morena gana 434%. De ese tamaño es el cambio entre 2015 y 2018. Y ojo, el PAN pierde el 26%. O sea, dentro de las pérdidas, el PAN no es el que pierde más. Por lo tanto, se volvió al que había que tirarle, ¿sí? Ahora el peligroso ya no es el PRI, ya no es el PRD, es el PAN. Y por eso hemos visto en estos 2 años de gobierno que el cliente favorito del presidente pues es Felipe Calderón y son todos los gobernantes del PAN, ¿no? Algo muy interesante, ¿quiénes votaron en 2018 por Andrés Manuel López Obrador? Pues fíjense que es de las pocas veces en las que uno no puede decir votaron más los jóvenes que los viejos, votaron más las mujeres que los hombres, votaron más los de nivel socioeconómico alto que bajo, parejito en 40%, con alguna diferencia, pero en términos estadísticos diferencia no significativa. O sea, los jóvenes, los de edad media, los adultos mayores, los hombres, las mujeres, los de niveles socioeconómicos A, B, C, D, E, ¿sí? Parejo, lo cual para poder tener una estrategia que revierta las cosas lo vuelve muy complicado, ¿sí? Algo interesante, la diferencia de puntos, ¿sí?, entre el ganador y el segundo lugar. Fíjense, en presidencia 30 puntos entre Morena y el PAN, pero en diputaciones 21 puntos. ¿Sí? O sea, en términos de diputaciones, y ese es un primer elemento que juega para el 2021. No es la diferencia que hubo cuando el que da la cara ese es AMLO, ¿sí? El partido tiene 10 puntos menos de diferencia que el candidato a presidente. ¿Qué ha pasado? Y este es otro elemento interesante, en las 6 o 7 elecciones locales posteriores al 2018, pues que Morena ha perdido 7 puntos con respecto al 2018. Morena, no AMLO, ¿sí? Adelante.
¿Quiénes juegan en un proceso de esta naturaleza? Bueno, pues en principio las organizaciones de la sociedad civil. Si vemos hasta el momento, no hay partido de oposición que se haya realmente manifestado hacia el proceso del 2021. Están calladitos, están guardaditos, no han dicho nada. ¿Y quiénes son los únicos que han dicho algo, que han tratado de organizarse de alguna manera? Las organizaciones de la sociedad civil, que ahorita vamos a ver que tienen también sus dificultades, ¿no? Algo fundamental en términos de transmisión de información, ¿qué medios, a través de qué medios tomaron decisión los votantes de 2018? Esta es información de las encuestas de salida. Pues la gente dice en un 33% que tomó la decisión de por quién votar a partir de lo que se informó, de lo que recibió a través de radio y televisión. Pero el 30% dice que fue a través de la información que recibió en redes sociales. Hay que tomar en cuenta que es 2018 y que después de 2018, en este año ha habido una pandemia que ha incrementado de manera exponencial el uso de redes sociales. Por lo tanto, redes sociales seguramente es ya en México el mejor medio para convencer a la gente de por quién votar, ¿sí? ¿Cuándo decide su voto la gente? Y ese es otro asunto. Yo trabajé 7 años en el IFE y es algo que es difícil de solucionar. El 25% de la población decidió su voto en los últimos 15 días, 9% lo decidió dentro de la casilla con la mano y la boleta, ¿sí? 9% decide su intención de voto, bueno, ya no es su intención, su voto en el momento que está parado en la casilla. Y ese es un asunto evidentemente de educación cívica, como muchos otros que están vinculados a todo lo que tiene que ver con educación, ¿sí? Viene un proceso electoral y en un proceso electoral uno tiene que saber qué tipo de mensajes y por qué canales envía los mensajes, pero también qué promesas va a hacer, ¿sí? Hay mensajes y hay promesas, y aquí es en donde tenemos los primeros problemas. Al día de hoy está difícil hacer promesas, los partidos no han querido entrarle, y a quién dirigir los mensajes. Bueno, si yo no soy de Morena, la única forma que tengo de entrarle es dirigir los mensajes a la población agraviada desde que este partido es gobierno. Elegir muy bien quiénes son los agraviados y ahí dirigir el mensaje. Y como les decía, ¿quién hace las promesas? Pues yo espero que los partidos políticos, hasta el momento no, y tienen dificultades para hacerlo, ya veremos. Lo que decía yo, ¿cuál ha sido la participación de los partidos en este proceso que inicia? Cero, no han hecho nada, 2 que 3 declaraciones del presidente del PAN, y fuera de eso nada, absolutamente nada, escarceos mínimos para hacer alianzas, pero a la fecha no da, ¿no? Bueno, nosotros como país, y hablo sin manifestar una preferencia partidista, ¿cuál es el reto? ¿Qué reto tenemos? Bueno, el primero, para que haya democracia se necesita que haya pluralidad, es decir, que no se concentre el poder en un solo mando, ¿sí? La pluralidad es fundamental, por eso existen 200 diputados de representación proporcional, porque de no existir, la minoría no estaría representada en la proporción que tiene de voto. Esa es la razón de que existan los 200 diputados federales de representación proporcional, y son fundamentales, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando? Democracia, y la democracia tiene que ver con esa participación. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para entrar en esta etapa de la democracia, o en esta parte de la democracia? Porque la democracia no se agota en lo electoral, ¿sí? Lo que necesitamos es un Congreso equilibrado, un Congreso en donde no haya una mayoría absoluta, una mayoría calificada, y si se puede que tampoco haya una mayoría natural, ¿sí? Ese es lo que estamos necesitando. ¿Y para qué? Para poder
tener o para poder luchar por un Estado de Derecho, ¿sí? El Estado de Derecho es, a final de cuentas, el objetivo más importante que se persigue. Y ahí no hay partidos y no hay nada, es el gobierno, las empresas, los ciudadanos, todos somos corresponsables de esto. Adelante. Y el Estado de Derecho, hace unos 10 años, la OCDE llevó a cabo un estudio para ver cuáles eran las variables que tenían más peso en la diferencia entre un país desarrollado y un país en vías de desarrollo. Y la diferencia fue única, no fue el empleo, no fue la salud, no fue la educación, fue el Estado de Derecho, ¿sí? Y entonces nosotros debemos estar muy orgullosos de vivir en un país con Estado de Derecho. Pues dice el World Justice Project, que es un proyecto mundial que levanta información en 128 países, que México está en el lugar 104. Para decirlo coloquialmente, somos un desastre. Y lo digo porque si nosotros no nos damos cuenta de que estamos muy lejos del Estado de Derecho en todos los rubros que voy a mencionar, no vamos a tener solución y no vamos a tener forma de revertir cosas que las cuales nos parece que no concursan con el tema de la democracia. Vean nada más, este estudio mide 8 factores. El primero, límites al poder gubernamental, estamos en el lugar 89. Ausencia de corrupción, 121 de 128. Ahí estamos, México, ¿sí? Sí, que estamos bien orgullosos de ser mexicanos, vean dónde andamos. Gobierno abierto, somos el 36 porque gobierno abierto tiene que ver con la existencia de las leyes. Sí, las leyes existen, ojalá algún día les hagamos caso, ¿sí? Derechos fundamentales, estamos en el lugar 78. Orden y seguridad, pues sí, 121. Tenemos un país que nada más falta declararlo públicamente que estamos en guerra, ¿sí? Cumplimiento regulatorio, 91. Justicia civil, 116 y justicia penal, 119. ¿Sí? Antes de pelearnos por otra cosa, peleémonos todos, porque déjenme decirles, esta ausencia de Estado de Derecho no es culpa de los partidos políticos, es culpa de todos nosotros. Somos parte de lo que estamos viendo en esta lámina y para que nos sintamos así bien mejor, somos el lugar 26 de 30 en América. Y miren casualmente quiénes son los únicos que nos ganan: Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. No sé si les diga algo eso. ¿Sí? Yo siento que cada día nos vamos pareciendo más a alguno de estos países. ¿Sí? Y perdón que sea alarmista, pero después de ver estos resultados no sé de qué nos vamos a sentir orgullosos. ¿Sí? Bien, en términos de estrategia, ¿cuáles son los argumentos que tiene apropiados el presidente? ¿Sí? Que los tiene apropiados, que son suyos, forman parte de su marco mental y todo aquel que toque ese tema le va a salir el tiro por la culata. O sea, si un partido de oposición toca el tema de corrupción, ya perdió. Ese tema es del presidente. Lo tiene totalmente dominado, la gente sabe que él es el que está luchando contra la corrupción, contra la impunidad, contra la inseguridad. ¿Sí? Cualquier promesa de partido de oposición en estos temas van a perder. No es ahí donde hay que fijar las estrategias. ¿Qué argumentos puede usar la oposición? Pues saben que de lo que sucedió en el 18 para atrás, ninguno. En todo caso, de lo que ha sucedido y sucede del 18 para acá. ¿Y qué es? Pues la población que se ha visto afectada por este gobierno, ¿sí? Y de la población que se ha visto afectada por este gobierno, permítame decirles, lo más relevante en términos de rechazo y en términos de volumen son las mujeres. O sea, tenemos un presidente que ha hecho 7, 8 cosas, todas en contra de las mujeres. Entonces, si eso no lo aprovecha la oposición para que el 52% del voto se cambie
hacia otro lado, yo no digo a dónde, pero se cambia a otro lado, pues entonces estamos mal, o sea, porque es evidente, cerró las estancias infantiles, cerró los centros contra la violencia intrafamiliar, fue indiferente a una marcha legítima de las mujeres. Ahora resulta que hasta en la Ciudad de México, que me sorprende mucho porque no es así, quien gobierna en la Ciudad de México también le tira las granaderas que se supone que ya no existían a las mujeres, ¿sí? Entonces, esa es la cosa, o sea, la variable más relevante que debiera generar un cambio en el voto. Y yo cuando hablo de un cambio es para conseguir un Congreso equilibrado, no para que gane X o Z. Congreso equilibrado nos permite transitar de una manera mucho más adecuada. ¿Quiénes más? Pues los desempleados. Hace rato platicábamos, Estados Unidos, debido al COVID, y metió 12% del Producto Interno Bruto para ayuda a todos aquellos que tuvieron que dejar de trabajar. En este país donde el 60% es economía informal, pues necesitamos haber puesto mucho más que el 12%. ¿Cuánto se ha puesto? Cero. O sea, ¿cuántos están desempleados y está difícil que regresen al empleo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Las cifras de ayer de Coneval son terribles. Traemos 10 millones más en pobreza y 10 millones más en pobreza extrema. ¿Sí? Esos son los que tendrían que razonar su voto, ¿sí? Pensar muy bien qué es lo que hay que hacer. Todo lo que tiene que ver con las medicinas, la centralización, la falta de abasto, los niños con cáncer, o sea, esos son realmente los temas que sí no son del presidente y que son posibilidades de la oposición. Y desde luego la falta de Estado de Derecho, que yo aquí en este tema lo concentraría en frases como la justicia por encima de la ley. Sí, eso lo dijo alguien y ayer ocurrió eso. La justicia pasó por encima de la ley, nada más que la justicia es la justicia vista por una sola persona. Cuando si fuera la justicia de todos sería otra cosa, ¿sí? Bueno, y la autocracia, o sea, cuando todas las decisiones se toman en una sola cabeza, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la tristeza para lo que viene por delante? Que hay un descrédito bien ganado de los partidos políticos. Se lo han ganado a pulso y ustedes conocen perfectamente la forma en que han venido actuando. Acaba por generar la no participación en los procesos electorales y eso juega en contra de la democracia, ¿sí? La presencia débil y desarticulada de la sociedad civil. Hay una sociedad que se llama Frena y que quiere invadir el Zócalo y que quiere que el presidente renuncie, y hay otra que se dedica a otra cosa y entre ellas no se hablan y además los objetivos no coinciden y no tienen mucho que ver. Otra es la dispersión del voto. Hay quien dice, si juntamos al PRI y al PAN en el distrito 2 de Coahuila, la vamos a hacer porque el PAN tuvo el 10 y el PRI tuvo el 8 y Morena tuvo el 16, y si sumo PRI y PAN ya la hice, perdónenme, no. Cuando a mí me dicen, si yo soy del PRI y a mí me dicen que el candidato es del PAN, voto por Morena. Si a mí me dicen que soy del PAN y el candidato es del PRI, pues a lo mejor ni voto, ¿sí? Ahí sí no hay suma cero, o sea, ahí sí no da, la suma no da y eso hay que tener mucho cuidado. La dispersión del voto provoca esas cosas, ¿no? Y el reto es ese, que no hay forma de que haya una fuerza política, que lo que no queremos es que haya una fuerza política con mayoría en el Congreso. A eso es a lo que hay que tirarle. ¿Dónde está la solución? Qué bueno que nos escuchan en todos los estados del país, La solución está en los estados, no aquí. No está aquí en la ciudad, no está en las dirigencias nacionales, está en las dirigencias locales, está en los candidatos locales, está en que allí conocen bien quién es el diputado local, cuál es el candidato a gobernador. O sea, acá no. Y si la línea viene desde la Ciudad de México, mal asunto. Si lo permiten en los estados, mal asunto. Aquí la única solución se da en estados y en regiones. Adelante.
¿Qué suena como una posible oposición? Bueno, los gobernadores que abandonaron el pacto fiscal. Bueno, no abandonaron el pacto fiscal, perdón, abandonaron a la CONAGO. ¿Sí? No, el pacto fiscal está en entredicho, pero no se han salido del pacto fiscal. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que el presidente tiene todavía un nivel de aceptación muy elevado, por lo tanto la elección él no debe figurar, no es contra él, ¿sí? Tiene que ser contra el partido. O sea, tiene uno que escoger el partido con el que quiere jugarla, no meter en esto al presidente, ¿sí? Hasta el momento, y falta mucho, la mayoría de las encuestas para gobernador le dan la mayoría a Morena. Creo que se salva Querétaro y por ahí alguno más, ¿no? ¿Qué ventaja tiene Morena en este momento? Bueno, pues tiene la ventaja de que tiene 20,000 personas distribuyendo recursos por todo el país, que son los famosos siervos de la nación. Bueno, lo mismo hacían otros partidos cuando estaban en el poder, no hay que tampoco satanizar, porque siempre se ha aprovechado los programas sociales para volver los programas clientelares. Hay que tomar en cuenta que aún no hay candidatos. Mientras no hay candidatos, estas encuestas pueden variar muchísimo, ¿sí? El momento en que surgen los candidatos puede haber un cambio importante. Puede ser muy importante la elección que está en curso de la dirigencia de Morena. ¿Por qué? Porque puede darse una división, una escisión al interior de Morena por no estar de acuerdo con quien quede al frente de la dirigencia. Y otra vez, ¿dónde está la oposición? Pues está nada más en 10 gobernadores que se salieron de la CONAGO. ¿Y por qué regreso a este dato y ejemplifico con el nombre de las entidades? Fíjense qué casualidad, en el 2018 las 10 entidades que tuvieron una diferencia menor contra Morena son las 10 entidades que se salieron de CONAGO. Exactamente las que están ahí son las que tienen las diferencias menores contra Morena. O sea, en todos lados ganó Morena, excepto Guanajuato, pero las diferencias son las más pequeñas. Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis, Tamaulipas y Yucatán. Nos falta Colima, sí, y Colima no estaba entre las más cerradas, pero cierto, Colima es uno de los que salió. Y algo interesante, en todas ellas hay cuando menos alguna diputación ganada por la oposición a Morena. En el resto de los estados, la mayoría de los distritos los ganó Morena, ¿sí? Estos fueron los estados, digamos, más competidos, y pongo unas comillas, quítenle Guanajuato, que ahí ganó el PAN, en los demás todas los ganó Morena, ¿no? Adelante. Bueno, entonces, problemas, la división del voto en contra, algo que creíamos hasta el día de ayer, que AMLO no iba a estar en las boletas, esto es con comillas. La decisión de ayer de la Suprema Corte hace que esté en las boletas. Aunque la consulta sea el 1 de agosto, el tema no va a parar. El tema no va a parar y va a tener presencia todo el tiempo, ¿no? ¿Qué puede afectar la elección de México? Que gane Biden. Que gane Biden. Hay muchas cosas que no le gustaron al candidato demócrata del hecho de haber acudido el presidente de México a la firma del TEMEC a Estados Unidos. ¿Cuál es un peligro tremendo para nosotros? La polarización. Fíjense ustedes, en la época en que yo estuve en el IFE, me tocaron varios presidentes del IFE. Al final me tocó Pepe Woldenberg, que es realmente una persona que ha hecho un gran trabajo por México. Y una vez platicábamos el asunto de resolver los procesos electorales con la famosa segunda vuelta, que se utiliza mucho en Centro y Sudamérica. Y él decía que lo malo de la segunda vuelta es que obliga a que sea entre dos, por lo tanto polariza. Y la polarización es la que lleva a las disputas y a la violencia. Entonces, ¿cuál es el peligro? Los discursos de polarización. Hay que buscar la manera de no ser
uno más de los que coadyuva a que haya dos formas de ver la vida. O sea, el mundo es blanco, negro y un chorro de grises. O sea, visto como blanco y negro es peligrosísimo. Y finalmente, el voto. Se hacen una gran cantidad de esfuerzos por explicar las razones, las causas, los objetivos, los proyectos, los programas, las fallas, las deficiencias, y el voto es emocional. Está comprobado, ¿sí? La mayor parte del voto es un voto emotivo, y ahí es en donde entra todo este asunto del marketing político y de los anuncios y demás. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votantes decide su voto de manera emotiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Un Congreso equilibrado. No nos interesa qué partido, simplemente que el Congreso esté equilibrado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por esta disertación muy importante, muy relevante. Entendemos claro que el equilibrio de poderes depende ahorita actualmente de un Congreso equilibrado. Con eso se conforma la tesis de que estamos en un Estado mexicano donde pudiera resortear o impulsarse lo que es el Estado de Derecho. Bien, yo creo que por ahí tenías una pregunta, estimado dirigente. Bueno, aunque fue un punto que trató Juan Manuel, hay una pregunta que hace regresar al tema, que es la aprobación de la Corte en la encuesta. ¿Cuál sería el escenario con esta decisión? Yo creo que el presidente nos ha dado una muestra muy clara de que es un gran comunicador. Es un gran comunicador, sabe manejar los medios. Desde que era jefe de gobierno con la mañanera, la repitió ahora, y no hay noticiero que no esté atento a qué se dice todos los días. Entonces, es como en política, que en política no hay vacíos, es quien lo llena. En comunicación es lo mismo, no hay vacíos, es quien lo llena. ¿Qué fue lo que pensó en este caso? Y lleva 2 o 3 intentos, ¿sí?, de buscar la manera de estar presente para la elección del año que viene. ¿Por qué? Porque se da cuenta que él es el que provoca el voto, no el partido. Y entonces, si él no está en la boleta, como ya se ha visto en algunas elecciones locales, su partido baja. Y si su partido baja, puede perder la mayoría y no poder hacer los cambios constitucionales que no sabemos hasta dónde nos lleven. Entonces, ¿qué hizo? Buscar algo que le dé vida, que le dé motivo, que pueda seguir hablando de eso, además con una razón todavía más interesante: no es tema electoral, con lo cual no lo pueden parar. Entonces, él va a estar hablando de la necesidad de estudiar muy bien, juzgar a los expresidentes y y lo va a traer todo el tiempo, y ese se vuelve un argumento a favor de su partido, ¿sí? Es toda una estrategia que él siguió, que ya le rindió frutos. Y bueno, lo que pasó en la Suprema Corte está muy claramente definido por uno de los ministros, el ministro Lainez, que dice la justicia no se consulta, ¿sí? Su respuesta al tema fue muy cortita y muy contundente. Dijo la justicia no se consulta. Y en el lado contrario, ¿qué es lo que hay? O sea, acuérdense que la Suprema Corte lo que hace es defendernos de actos de inconstitucionalidad, nada más. Sin embargo, del otro lado dijeron que no podían ser omisos en la parte política, en no ser cuidadosos de la política. Eso dijo el presidente de la Suprema Corte. Es decir, ya metió la variable política a una corte que siempre ha sido una corte de revisión constitucional. Y la verdad es una decisión muy seria, abre un boquete para que por ahí quepan muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Yo quiero hacer algunas reflexiones, fundamentalmente con aquellos candidatos a cargos de elección popular
que renuncian antes del día de la elección, creo que son 20 días, y se van y se retiran. Y dijo, bueno, pues yo ya me voy, muchas gracias por la candidatura, pero yo ya no voy a las boletas, yo ya no voy a las urnas. Sin embargo, ya se gastó parte del erario del gobierno, del pueblo, un erario ciudadano designado para un propósito político electoral rumbo a la democracia, y aún así, cuando lo justifique y lo compruebe, no deja de significar que es un dinero que se perdió en torno a una imagen político electoral. Por otro lado, como se habla en términos jurídicos, el proceso electoral va acompañado de una pandemia, de un problema que estamos sufriendo en todo el planeta y que sin lugar a dudas se habrán de esquematizar las estrategias o las herramientas de mercadotecnia política como acompañamiento a distancia, utilizando de manera pues lo más acertado que se pueda las redes sociales y otros instrumentos para llegar a los ciudadanos y para promover lo que es el voto. Yo veo que vamos hacia una modernidad, desafortunadamente, a través de una situación infortunada de salud. Yo agradezco profundamente, no sé si tengas algún comentario al respecto, si no, ¿sí? No, bueno, básicamente que todos los candidatos reciben dinero del erario público y dinero de privados, ¿no? Que lo menos que tienen que hacer pues es justificar ese recurso, aunque se sabe que de lo que le da, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral a un candidato a lo que se gasta, la relación es como 1 a 10, o sea, se gasta 10 veces más de lo que le dio el INE, que supuestamente es suficiente para llevar a cabo una campaña. Entonces sí, hay desde luego gente que ha tomado la política como negocio y que se lanza por una candidatura, y cuando no sé qué uso haga de los recursos y poco antes de terminar esa candidatura y sabiendo que no va a ganar, pues se retira, ¿sí? Evidentemente es un hecho que tendría que estar tipificado para que no pudieran hacer eso, ¿no? Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Antes de terminar con esta mesa de trabajo, yo le ruego muy comedidamente al presidente de nuestra organización gremial, al ingeniero Alfredo López Valdovinos, sea tan amable de pasar a esta mesa. Por favor, ocupen sus lugares. Solamente agradecerte, Manuel, que nos hayas compartido tus puntos de vista y experiencia en el tema político electoral. Para los agrónomos es importante conocer hacia dónde vamos en el futuro electoral, porque además de ser una organización gremial, pues también somos entes políticos cuyas estructuras pues también tienen aspiraciones y han hecho un trabajo en su territorio. Nosotros hemos hablado y coincidimos contigo totalmente que el trabajo en el territorio será fundamental para quienes aspiran a un puesto de elección popular. Además también reconocer que nuestra estructura está realizando constantemente trabajo de gestión, de tal forma que el impacto de la gestión pues tiene que redituar de alguna forma en beneficios para sus aspiraciones. Finalmente, expresarles a quienes nos están viendo que habremos de compartir toda esta información para que cada quien diseñe sus estrategias conforme a sus aspiraciones y fundamentalmente a las alianzas que puedan realizar en el territorio con sus correligionarios. Finalmente, agradecer tu generosidad en compartir tu experiencia y queremos, a nombre de la Confederación Nacional Agronómica, entregarte el reconocimiento por tu participación. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Perdón, no quisiera que termináramos. Lo que pasa es que acaba de llegar una pregunta. Adelante. Si no tienes inconveniente, Alfredo.
Una pregunta más para Juan Manuel Herrero es, ¿la decisión de la Corte es atole con el dedo al presidente, al presidente o es un servilismo? En el tema de contrapesos, ¿qué está pasando en este momento con los poderes legislativo y judicial? Bueno, muy rápido, el legislativo está claro, tiene mayorías en senadores y en diputados, lo cual le ha permitido modificar las leyes y hacer cambios constitucionales sin ningún problema, sin tener que negociar, y eso no es democracia. O sea, la democracia es que tuviera que negociar con las otras fuerzas políticas, ¿no? Y por otro lado, lo que sucedió en la Corte, pues hay dos versiones, ¿no? Los que dicen que la Corte debiera también tener participación o tomar en consideración razones políticas como lo que llaman ahora la democracia participativa, que precisamente esa era la intención del presidente, o pues acuérdense que la decisión de la Corte es 6-5, o sea, estuvo muy parejita. Los 5 que no estuvieron de acuerdo, lo que dicen es: nosotros estamos aquí para defender la constitucionalidad, punto, ¿no? Bien, ahora sí, como un paréntesis, yo quiero en esta mesa comentar lo siguiente. Estamos a punto de cumplir 100 años, estamos en el 99, y gracias a que vivimos una serie de procesos electivos a través de la voluntad de los consejos agronómicos en los estados, determinamos las candidaturas gracias a la voluntad de ellos. Por eso somos una organización que se reestructura, que está ágil, que está flexible y que está vigente en esta vida, en este contexto nacional. Muchas gracias por la brillante disertación, nos sirvió de mucho y esperamos seguir contando con la asesoría tuya. Muchas gracias. Un placer. Gracias.